Hola, mi amigo querido, qué bueno que estamos una vez más juntos. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por sus comentarios y por los pedidos de oración que ustedes presentan. Hay tanta gente que sufre, tanta gente que pasa por momentos difíciles. Algunos de ustedes no piden ni siquiera por ustedes, sino por el padre, por el hermano, por el amigo, por el hijo. Pero mientras vivamos en este mundo, pues atravesamos el valle del dolor. A veces, en esas cosas que uno imagina, ¿no? Yo quisiera tener algún poder de trasladarme hasta donde estás tú, tocar tu cabeza y que tus problemas desaparecieran. Pero después abro los ojos y veo la realidad. Soy un ser humano como cualquier ser humano y solo me resta orar por ti y clamar a Dios en tu favor. Bueno, vamos al estudio de la lección de esta semana. Lección número 4 para el 23 de julio del año 2022. Título de la lección, Viendo el rostro del orfebre. ¿Quién es el orfebre? Es el que trabaja con el oro, dándole forma al oro, sacando del oro una joya preciosa. Pero naturalmente para eso verifica que el oro sea purificado, en fin. El trabajo del orfebre es amplio, así como el artesano, el alfarero trabaja con el barro, el orfebre trabaja con el oro. Y la Biblia muchas veces te compara a ti y a mí con el oro, otras veces con el barro. La verdad es que Dios trabaja en nosotros, moldándonos, lapidándonos, sacándonos las aristas, limándonos, y todo eso pues provoca dolor, pero es con el propósito, y este es justamente el propósito de la lección de esta semana, mostrar que Dios quiere o permite que el dolor llegue a nuestra vida para desarrollar nuestro carácter, porque al final de cuentas el carácter será lo único que llevaremos para el reino de los cielos. Vamos al estudio, la primera parte bajo el título de A su imagen. Antes de leer el texto de Romanos 8:29, quisiera hacer una pequeña explicación de por qué este subtítulo A su imagen y qué tiene que ver esto con el carácter. Es que cuando nosotros salimos de las manos de Dios, el carácter del ser humano era un carácter perfecto, era un carácter semejante al carácter de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. No éramos egoístas, no éramos peleadores, no éramos criticones, ni orgullosos, ni envidiosos, ni codiciosos, ni mentirosos, nada de eso. Reflejábamos el carácter de Dios. Pero ahí vino la tragedia del pecado. Y el pecado nos separó de Dios. Y al separarnos de Dios, pues nuestro carácter se fue deformando. Y hoy día pues, somos un remedio grotesco de lo que era el carácter de Dios. Porque nos hemos vuelto egoístas, orgullosos, mentirosos, envidiosos, hipócritas. Y pues estamos lejos de ser lo que era el ideal de Dios para nosotros. Ahora, con esto en mente vamos a leer el texto y voy a ir explicando algunas cosas. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, percibe el verbo conocer, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Percibe el verbo conocer, el verbo predestinar, y después el propósito. A los que Dios conoció, Dios te conoce mejor que nadie, querido. En algún momento tú puedes pensar que Dios te olvidó, que Dios te abandonó. Hasta una mujer puede olvidarse del hijo que dio a luz. Y eso es difícilmente de suceder, pero hasta eso podría suceder, pero Dios nunca se olvidará de ti. Dios te conoce. Él sabe cuánta ropa tienes en tu guardarropa, en tu armario. Cuántas camisas, cuántos vestidos, cuántos zapatos. Él sabe todo. Él sabe el color de cada vestido.
Él sabe lo que almorzaste hoy o lo que desayunaste, o si desayunaste o no. Él sabe tus luchas, tus preocupaciones. Él te conoce. Él te conoce. Y se interesa con los detalles de tu vida, porque a veces tú puedes pensar, hasta inconscientemente, que Dios tiene tanta cosa para resolver, tiene tantos hijos en el mundo, que ¿qué va a estar preocupado en el color de tu ropa? Y sin embargo, Dios conoce. Dice el propio Señor Jesucristo, que hasta cuando un cabello cae, Dios sabe. Cuando un cabellito cae, Dios sabe. El otro día, mi hijo mayor me dice, me está saliendo una cana, mira una cana, una. ¿Tú crees que Dios no sabe? Una cana en medio de tanto cabello, Dios sabe. Dios sabe todo. Un pajarito muere, Dios sabe. Y tú eres más precioso que un cabello, que un pajarito. ¿Cómo Dios no va a saber lo que te sucede? Él te conoce. Pero entonces, pastor, si me conoce, ¿por qué Dios permite que sufra? Es que Él tiene un propósito, es lo que el texto dice. Porque Él te predestinó para tener el carácter de Jesucristo. Ahora, la palabra predestinar aquí no es de predestinación, en el sentido de naciste así para morir así, porque ese es tu destino. No, no, no. Es de predestino. Es decir, hay un destino para ti, hay un punto al que vas a llegar y que es conocido por Dios antes, inclusive de que tú nacieras. Y el plan de Dios, la predestinación de Dios para todos es la salvación. Es que reflejemos el carácter de Jesucristo. Te voy a explicar mejor lo que es predestinación. Vamos a decir que yo tengo una corbata y la corbata se ha hecho, cuando el sastre preparó la corbata, la hizo para ir aquí en el cuello. Pero yo soy libre. Yo puedo agarrar la corbata y usarla como una correa, como un cinto. Pero ella fue predestinada, o sea, hecha con anticipación para ir al cuello. Eso no quiere decir que va a ir al cuello irreversiblemente, porque si yo quiero la uso para lustrar mis zapatos. Entonces tú fuiste predestinado para salvación. Eso no quiere decir que vas a ser salvo irremediablemente, porque va a depender de ti, de tus decisiones, de lo que tú elijas, escojas. Pero recuérdate que Dios te creó, te conoce y tiene una meta a donde llevarte, un destino glorioso al que llevarte. Y eso es que el carácter de Jesucristo se refleje en tu vida. Y muchas veces para eso, Él permite que el dolor llegue a tu vida. ¿Por qué? Justamente para llevarte a desarrollar tu carácter, porque es en el dolor que uno crece. Ya lo hemos explicado varias veces durante las primeras 4 lecciones. Vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de cómo se desarrolla la fe en medio del fuego refinador. Y yo te expliqué el otro día que tú eres o madera o oro. Cuando el fuego cae sobre la madera, la destruye, la acaba, la desaparece. Pero cuando el fuego cae sobre el oro, lo purifica. Entonces, ¿tú eres madera o eres oro? ¿Cómo puedo saber? En la medida que estás cerca o lejos de Dios. Si estás lejos de Dios, eres madera. Pero si estás en las manos de Dios, es oro. Y el hecho de que estás en sus manos no quiere decir que estás libre de problemas. Porque el dolor, el sufrimiento tiene como propósito purificar al oro, hacerte crecer, hacerte desarrollar. Entonces, cuando venga la aprobación, no te desanimes. No pienses que Dios te ha olvidado. Y la lección trae un texto de la vida de Job que te prueba eso. Y te lo voy a explicar. Vamos a la lectura del texto. Job 23, 8 al 10. Dice así. Antes de leer el texto, quiero explicarte que Job escribe esto en medio del dolor. Sus hijos habían muerto, su hacienda había sido incendiada, estaba enfermo, con una sarna que cubría todo su cuerpo. En medio del dolor, mira lo que él dice.
Busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está allí. Me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y Él se esconde de mí. ¿Qué cosa, no? Es que Job era humano, como tú y como yo. Y en el momento del dolor, lo primero que viene a nuestra mente, Dios me abandonó. Dios se olvidó de mí. Si Él me amara, Él no dejaría que yo pase por este momento difícil. ¿Cómo que no, querido? Es justamente porque te ama que permite que pase el momento difícil para desarrollar en ti el carácter de Dios que se perdió por causa del pecado. No de tu pecado, sino del pecado. El pecado entró y nos deformó a todos los seres humanos. Cuando ya nacemos deformados. Y ahora viene el proceso del crecimiento en Cristo. Y un instrumento poderoso que Dios usa es el dolor, las circunstancias difíciles. Pero Job dice que no veía a Dios por ningún lado. Sigo leyendo el texto para que tú veas. Dice así: me vuelvo entonces al sur y Él se esconde de mí. Pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Aquí está lo grandioso de Job. Él decía, yo no sé dónde está Dios, no lo veo. Lo busco en el sur, no está, parece que se esconde en mí. En el norte, no lo encuentro, no lo veo. Pero aunque no lo veo, yo sé de una cosa. Él sí sabe dónde estoy. Él me conoce. Él sabe dónde estoy. Él sabe lo que me pasa. Y si me está dejando pasar por el sufrimiento, y oye, sufrimiento, querido, yo creo que ni tú ni yo hemos llegado al punto del sufrimiento de Job. Aunque Él me deja pasar por el sufrimiento, yo sé que Él lo hace para ayudarme. Yo saldré como el oro refinado. ¡Qué cosa linda! Entonces, querido, si en algún momento te sube a la cabeza la idea de que Dios te abandonó, eso no es verdad. Dios te ama y porque quiere desarrollar su carácter en ti, permite que muchas veces tú enfrentes el dolor en esta vida. Vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es Las últimas palabras de Jesús. En realidad, son dos parábolas que se mencionan aquí, dos parábolas de las muchas parábolas que Jesús presentó. Estas son dos de las últimas parábolas que se refieren a la segunda venida de Cristo. La preparación de los hijos de Dios para la segunda venida de Cristo. Ahora, todo esto sucedió, o Cristo presentó estas parábolas, cuando ya se acercaba la hora de su muerte. Y nuestra lección nos lleva a analizar un poco la parábola de las vírgenes y la parábola de las ovejas y los cabritos. Y aunque hay muchos aspectos en estas parábolas, y en el caso de las vírgenes, por ejemplo, el aceite puede perfectamente simbolizar el Espíritu Santo en la vida de los cristianos, también puede simbolizar el carácter del cristiano. Y la sierva de Dios registra eso. Dice que el Espíritu Santo simboliza el aceite simboliza el Espíritu Santo, pero también puede simbolizar el carácter de los cristianos. O sea, el carácter no se presta. ¿Te acuerdas que las vírgenes, cuando llega el esposo, el novio, Cristo viniendo a esta tierra, ellas estaban dormitando, ellas no estaban preparadas y piden a las que sí estaban preparadas que le presten aceite. Y ellas dicen que no pueden, porque el carácter no se presta, querido. El carácter se desarrolla, es tuyo, no lo puedes intercambiar. No puedes dar tu carácter a la esposa, al esposo, al hijo. El pastor no puede dar su carácter al miembro de iglesia, ni el miembro de iglesia a su pastor. El carácter es algo propio. ¿Y qué es carácter? Es lo que haces cuando nadie te ve. Eso es carácter. Porque lo que haces cuando todo el mundo te ve, pues eso es apariencia. Eso no es verdad. Pero cuando estás solo, lo que haces, lo que piensas, cómo procedes, eso es carácter. Nadie está tomando fotos para publicar de lo que estás haciendo. Lo haces porque Cristo muere en ti.
Y en el caso de las ovejas y los cabritos, es carácter. Es carácter que proviene de la naturaleza. Pero los que aman a Cristo, aunque han nacido con naturaleza pecaminosa, desarrollan el carácter de Jesucristo. Digo, desarrollan, porque el carácter no se adquiere en un minuto. El carácter se forma, se desarrolla y muchas veces lleva toda la vida para llegar a reflejar un día el carácter de Jesucristo. Y Pablo dice que cuando Él venga, lo veremos tal como Él es. Lo veremos. Pero querido, para que tú puedas ver a la luz, tú tienes que ser luz. Porque si tú eres tinieblas y te acercas a la luz, pues desapareces. Porque la luz te consume. Entonces, para acercarte a la luz, tienes que ser luz. Para acercarte de Cristo, tienes que haber desarrollado el carácter de Cristo en tu vida. Y eso a través del dolor, porque son las circunstancias difíciles de la vida que te van moldando a la semejanza del Señor Jesús. En la parte 4 se habla de los sabios, refiriéndose al tiempo del fin. Debes leer todo el capítulo 12 de Daniel, pero yo voy a leer solamente el versículo 3, que dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. ¿Te das cuenta que aquí nuevamente se habla de la luz? Los entendidos, los que conocen la palabra de Dios, los que han leído, han estudiado, han meditado, han reflexionado en la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica de ellos? ¿Que pueden explicar la profecía? No, Señor. Sería bueno que sepas explicar la profecía. Yo creo que todos los cristianos tenemos el deber de conocer la profecía, porque así tenemos idea del tiempo que estamos viviendo. Pero eso no es evidencia de que el carácter de Cristo se ha desarrollado en tu vida, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Si resplandeces en medio de la oscuridad. Si resplandeces, si tu vida es vida que inspira a las otras personas. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Aquel que cuando tú apareces todos se acercan a ti? ¿O aquel que cuando tú apareces todos corren de ti? Y todo depende del carácter, querido. Porque el carácter no se puede disfrazar. Entonces, dice el texto de Daniel que los entendidos, los sabios, son aquellos que reflejan el carácter de Jesucristo. En el tiempo del fin, Daniel 12, habla que habrá angustia como nunca hubo en la historia, la angustia de Jacob. ¿Qué significa la angustia de Jacob? Jacob, antes de encontrarse con su hermano a las orillas del río Jaboc, su angustia era: mañana me voy a encontrar con mi hermano mayor. ¿Me perdonará? ¿Me abrazará? ¿O me matará? Nosotros, en el tiempo del fin, cuando comience la persecución, cuando el decreto dominical haya salido, cuando ya no nos quede dudas de que ya llegamos al fin del tiempo de gracia, seremos asaltados por una duda. Cristo viene mañana. ¿Me abrazará o me destruirá? Y ahí el enemigo va a hacer subir a tu mente todas las cosas malas que hiciste para atormentarte y decirte que no tienes perdón. En ese momento tienes que haber desarrollado el carácter, aprendido a confiar en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Por eso, querido, no te desesperes cuando el dolor llega a tu vida. Vuelvo a repetir: llora, sufre, arrodíllate, échate a la cama, acuéstate ahí y llora. Dile: Señor, yo no entiendo, no soporto, pero estoy aquí, Señor. Yo, así como Job, no te veo,
Pero yo sé que estás, que tú sí me ves, que tú conoces mi dolor, Señor. Y tú me vas a ayudar, me vas a ayudar. Yo sé que estoy pasando por esto porque estoy creciendo. Yo no percibo cómo estoy creciendo, pero estoy creciendo. Por eso, querido, porque el dolor es para nuestro crecimiento, que algunos sufren más y otros menos. Porque algunos son caballitos chúcaros que necesitan que la espuela esté encima de él hasta amansarse. Otros ya son más mansos porque ya están más cerca de Jesucristo, ya no necesitan mucha espuela. Entonces el dolor llega a nuestra vida de acuerdo a lo que somos. Cuanto más rebeldes somos, pues más pasaremos por el valle del dolor. ¿Para qué? Para desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Llegamos ahora al fin del estudio hablando del carácter y la comunidad. Específicamente es de cómo el cristiano vive en la comunidad de la iglesia. Pero voy a leer un texto, Efesios capítulo 4, 11 al 13. Voy a leer comentando, porque hay muchas joyas preciosas en este texto. Leo, dice así: y él mismo, ¿quién él? Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, Dios no creó a todos igualitos. Dio dones, distribuyó dones. A unos para esto, a otros para esto, pero no hay alguien que en la iglesia pueda decir, yo no sirvo para nada. Dios distribuyó dones a todos. El asunto es descubrir cuál es el don que tú tienes. Una ancianita un día se acercó de mí después de predicar un sermón con relación a esto y me dijo, pastor, si cada uno de nosotros, como usted dice, es un miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué seré yo? Yo no sé leer mucho, no sé escribir, ¿qué seré yo? No sé cantar, no sé hacer nada, ¿qué seré yo? Seré un pelito. ¿Un pelito? Tal vez lo que ella quiere decir, no soy nada. ¿Un pelito no es nada? Querido, cada mañana cuando yo me miro al espejo, veo la importancia de un pelito. Ya quisiera tener muchos pelitos en mi cabeza. Ahí está el problema. Dios distribuyó dones. Unos pueden parecer que son más importantes, pero todos somos importantes. Ahora, ¿para qué Dios distribuyó dones? Sigo leyendo el texto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Hasta que todos los miembros, pastores, todos, lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. De Cristo. Aquí se está hablando del carácter, querido. Dios distribuyó dones a todos y los juntó a todos en la iglesia para que en la convivencia se desarrolle el carácter de Cristo. Entonces, cuando tú ves un hermano difícil en la iglesia,
no digo que ha recibido el don de pelear, porque ese no es don, pero agradece a Dios porque Él está ahí para desarrollar el carácter de los otros. ¿Pero qué carácter? La paciencia, la paciencia. Pero Él no entiende. Él está siendo muchas veces un instrumento del enemigo. Pero ya te dije que el diablo manda el dolor contra los hijos de Dios. Dios toma la saeta del dolor en el camino y cuando llega a ti, llega como un instrumento de crecimiento. El propósito original del diablo, que era destruirte, no se cumple porque Dios usa el instrumento del dolor para hacerte crecer. Entonces, el lugar donde se ve y se crece muchas veces en el aspecto del carácter es la iglesia, es la convivencia con los otros, el aprender a aceptar a las personas como son. Y muchas veces tú vas a encontrar en esa convivencia gente que parece santa, entre comillas, pero que en el fondo no tienen nada del carácter de Jesucristo. Porque santidad no es estar preocupado con la falda, con la música, con eso. Todo eso es importante. El cristiano debe vivir como cristiano, vestirse como cristiano. Pero eso no es evidencia de santidad. Eso no es evidencia de carácter. El carácter se ve en las actitudes. Hoy día con las redes sociales hay tantos puntos de vista, tantas teorías, en fin. Y mucha gente ataca a la iglesia, condena a la iglesia. Hay de todo. Pero yo te sugiero una cosa. Cuando veas a alguien hablando, mírale los ojos, mírale el rostro. ¿Refleja el carácter de Jesucristo? Nada más. No escuches tanto lo que dice. Mira sus ojos. Mira su rostro. Porque Jesús tiene que revelarse, no en las palabras, sino en la manera de ser, en el carácter. Tú eres precioso, querido. Dios te ama mucho. Si estás pasando por un momento difícil es porque Dios tiene un plan para ti, un propósito. Desarrollar en tu vida el carácter de Jesucristo. Qué glorioso día cuando Cristo aparezca y podamos levantar las manos para encontrar al Señor Jesús. Y ese día no está lejos. Cuando vemos el mundo, el panorama mundial, ese día está más cerca de lo que podemos imaginar. Un abrazo, muchas bendiciones y una semana de éxito para ti. Felicidades.